Vamos a tener un momento de oración, mis hermanos. Señor, háblanos en esta mañana. Habla a tu pueblo, Señor, impacta nuestros corazones. Haznos obedientes a tu voz, Señor, y que nosotros podamos con humildad recibir tu palabra que viene de ti. Oh Padre Santo, úsanos como bocina para hoy, a través de tu Espíritu Santo, traer aplicación a nuestras vidas. Bendícenos con tu palabra y que esta palabra, Señor, sea nuestra vida, sea nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Este sermón se titula Atracción fatal, la tercera tentación. Se cuenta que en la ciudad de Londres había un circo donde un entrenador de animales de fama mundial daba una actuación impresionante con bestias salvajes. Esto es una historia real. Todo tipo de animales estaban involucrados en aquel circo: leones, tigres, elefantes, caballos y otros animales de circo. Un acto en particular era seguro que llevaría a la multitud al asombro total. Se trataba de una boa de unos 35 pies de largo. El entrenador había criado esta enorme serpiente durante unos 25 años, desde que era solo una serpiente de unos pocos días de nacida. La había criado, alimentado y entrenado con ella a diario por 25 años. En ese acto, el entrenador se tumbaba en el suelo con su mascota, la boa, y la serpiente entonces comenzaría a envolver su larga y fuerte cola, todo su cuerpo, alrededor del cuerpo del entrenador. Este enorme reptil era lo suficientemente fuerte como para aplastar al hombre en pedazos, pero siempre el espectáculo terminaba con la serpiente liberando al entrenador como había sido entrenada. Pero un día en Londres, mientras el entrenador actuaba y la serpiente lo envolvía, el acto tomó un giro inesperado. Como siempre, la boa se enroscó alrededor de su amo una y otra vuelta más y otra vuelta más. Pero esta vez, ante los ojos observantes de los espectadores de la multitud, la boa se mantuvo apretando y apretando, y esta vez no pretendía desenrollar y aflojar su agarre. Seguía apretando. El entrenador comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde. La boa exprimió hasta el último aliento de vida de su entrenador y lo apretó hasta morir delante de toda la multitud. Ahora ya la boa no era su mascota, era su amo. Hermanos, Satanás juega a apretar como la serpiente. Eso es precisamente como se describe a Satanás en la Escritura. Satanás es la serpiente antigua. Satanás se va enrollando en nuestras vidas. Primero, sus tentaciones parecen inocentes, juguetonas, inofensivas, pero pronto va tomando control de nuestras vidas y esas sencillas e indefensas tentaciones se van convirtiendo en hábitos y van apretando cada vez más nuestras respiraciones espirituales. Cada tentación va escalando en una más peligrosa que termina despojándonos por completo de nuestras vidas espirituales y de nuestro crecimiento en Cristo. La tentación es una fuerza poderosa con la que nunca se puede coquetear. Es primero un mimo inocente con el pecado. Un mimo, una sonrisita al pecado. Y esto se va haciendo cada vez más intenso y terminamos aplastados en el pecado y despojados de todo aliento espiritual. Quiero aclarar, por amor a las visitas, que con esto no queremos decir que la salvación se puede perder o que un hijo de Dios puede terminar siendo un hijo del diablo. Pero lo que sí queremos decir es que nuestros descuidos espirituales, las tentaciones que vienen de Satanás,
pueden llevarnos a tener vidas espirituales muy desnutridas. Que seguir la tentación de Satanás puede llevar a un hijo de Dios a revolcarse literalmente en el lodo del pecado, a decrecer en su santificación, a perder eso que David llamaba en el Salmo 51 el gozo de la salvación, a recibir las consecuencias de sus pecados y por lo tanto, mis hermanos, un hijo de Dios puede llegar a recibir las disciplinas correctivas de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5, un texto que a mí realmente me llama mucho la atención y lo tengo como un lema desde que lo descubrí. Dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Pero a mí me llama mucho la atención este texto cuando dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermanos, la única manera efectiva, y esto lo trató el hermano César en la clase, de resistir la tentación, la única manera efectiva, hay solo una manera efectiva de resistir la tentación. ¿Cuál es? Huir de ella. Pablo le dice a Timoteo: no te enredes en los negocios de este mundo. No te enredes. Huir como José cuando estuvo frente a la esposa de Potifar. Esa es la imagen más certera de cómo debemos responder a la tentación. Enredarse en los negocios de este mundo es ceder a la tentación. Es dejar que este mundo te vaya envolviendo como la serpiente del entrenador. Jugar con la tentación es un juego peligroso. Pablo le dice a Timoteo que no puede haber ninguno que milite en la milicia de Cristo y al mismo tiempo esté enredado en este mundo. Antes de analizar con detalle la tercera tentación y última, quiero dejarles con claridad en este último sermón cuál es la anatomía de la tentación. O sea, si fuéramos a estudiar medicina y la tentación fuera el tópico a ver, nosotros que tenemos que comenzar viendo cuál es la anatomía. Y yo no quería terminar esta serie sin mostrarle cuál es la anatomía de la tentación. Hay un patrón en el que la tentación es presentada a nosotros por el enemigo. Y es importante conocer ese patrón porque así estaremos apercibidos cuando se nos presente. Independientemente del tipo de tentación que sea, independientemente de lo que te está tentando, hay siempre un patrón que siempre es el mismo. Primer patrón: Satanás primero ceba el anzuelo. Primer patrón de cualquier tentación: Satanás ceba el anzuelo. Satanás nunca pesca con mala carnada. Él sale a pescar con buenos camarones, con buenos pedazos de pescado. No como cuando yo era muchacho en Cuba, que salíamos a pescar con pan y alguna calandraca que nos encontramos en el camino. No. Satanás pone en el anzuelo siempre una carnada que luce apetitosa. Cada señuelo está diseñado para seducir nuestros corazones. Así que, mi hermano, no te engañes. Satanás nunca se presenta con el anzuelo vacío. Siempre lo ceba. Siempre le pone una carnada apetitosa. Segunda parte de la anatomía de la tentación. Comienza la batalla interior. Nuestra carne es atraída por el cebo. Le damos vueltas en nuestras mentes. Jugamos con la carnada en nuestros corazones. Lo mimamos en nuestra imaginación. Al mismo tiempo, nuestra conciencia, que es instruida por la palabra, nos advierte de peligro. ¿Eso no les pasa? Tu conciencia te advierte, te dice: no, eso no sigas jugando con eso. Y se establece en ti una batalla entre la carne y el espíritu que John Owen dice que es uno de los signos más claros y altos de que eres hijo de Dios. Si tú no tienes ese signo, corre a Cristo, que probablemente no seas cristiano. Dice John Owen que cuando la carne
te atrae y te seduce y empiezan esos mimos en tu mente, empieza a cumplirse en ti el texto de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. O sea, hay una batalla que se ve en ti, que está en tu mente. En último lugar, la tentación concluye con una decisión en la voluntad. ¿Nos comeremos la carnada o nos alejaremos como pez que descubre el anzuelo? ¿Morderemos o nos apartaremos? ¿La tomaremos o la dejaremos? Esa es la anatomía de la tentación. A eso ponle el nombre de la tentación que tú tengas. Porque, mis hermanos, lo que les he descrito es un texto de la Biblia. No es una ocurrencia mía que ahora me quiero ser el anatomista. Es que eso es lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, 14 al 15. Un texto imprescindible para estudiar la tentación. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La primera parte de la anatomía, atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Vayamos entonces, con esta anatomía de la tentación bien clara, vayamos a nuestro texto, la tercera tentación, la atracción fatal. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Les invito a que todos abramos nuestra Biblia en este texto. Dice al final ya de nuestro texto, Mateo 4, 8 al 11, que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta tentación es considerada la más agresiva, atrevida y desvergonzada de todas las tentaciones. Satanás estaba llamando a Cristo a traer sobre sí una ambición ciega. Satanás escoltó a Cristo, dice aparentemente Mateo, hacia una cima, y Mateo lo describe como una montaña muy alta, probablemente una de esas montañas de arenas que se formaban en el desierto. Algunos han sugerido algunos más atrevidos han sugerido que es la cima del monte Nebo, desde la cual Moisés vio la tierra prometida. Pero lo cierto es que era una montaña alta, desde la cual Cristo podía tener una vista panorámica de Jerusalén y de las ciudades vecinas. Sin embargo, en el texto dice que Satanás le mostró ¿qué? Las ciudades vecinas. Que Satanás le mostró Jerusalén. ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo. Por tanto, debemos asumir acá una conclusión lógica, que Satanás trajo sobre Cristo una visión. Una visión, es lo más lógico del texto. Jesús entonces pudo ver desde esa visión del monte toda la pompa de la Roma imperial, el esplendor de Grecia, la ciudad de Jerusalén, la inmensa riqueza del lejano oriente y aún las tribus indígenas de América. Esta visión fue un fenómeno sobrenatural. Traer delante de los ojos de Cristo como una película todos los reinos del mundo. Esas visiones en forma de películas no son extrañas en la Escritura, son relativamente frecuentes. Por ejemplo, les traigo dos ejemplos. Ezequiel 40, 1 al 2, se le presentó una visión similar. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en visiones. Dios me llevó a la tierra de Israel y me opuso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. O sea, ahí Ezequías
Ezequiel recibió una gran visión. El apóstol Juan en la isla de Patmos también recibió una visión. Dice en Apocalipsis 21:10 que el Espíritu le llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que Jesús recibió una visión de los reinos de este mundo. Todos ellos pueden ser tuyos, le dijo Satanás. Hay una aclaración inicial que debo hacerle, mis hermanos, porque nos vamos a meter en el interior de este texto. No hay nada malo a los ojos de Dios en tener posesiones materiales. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Esto no es en sí malo ni pecaminoso. La Biblia enseña el derecho a la propiedad privada, a la propiedad personal. Ese derecho está impreso en uno de los mandamientos. En el mandamiento de Éxodo 20:15 que dice, no hurtarás. Ese mandamiento incluye que hay propiedad de tu hermano o de tu amigo o de tu vecino o de tu enemigo de la cual no debes cogértela porque no es tuya, es de él. Dios creó al mundo para que lo disfrutemos en abundancia, dice 1 Timoteo 4:4. Pero esta tentación nada tiene que ver con ese principio lícito, sino con buscar cosas materiales, dejando fuera el hacer la voluntad de Dios. Poner la búsqueda de cosas materiales en el lugar que solo debe ser de Dios. Por tanto, es un cambiar a Dios por el dinero y las posesiones. Ese es el sentido de esta tentación. Sin embargo, hay una pregunta lícita que yo no sé si ustedes se han hecho ya, que debemos hacernos en esta tentación en específico. ¿Cuál es la pregunta que es lícita? ¿No es Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño verdadero y único de todas las cosas que hay en este mundo, de todos los reinos de este mundo? Así que, ¿qué le estaba brindando Satanás? Déjeme decirle que interpretar mal este pasaje lleva a sectas como los testigos de Jehová. ¿Saben que los testigos de Jehová dicen que Satanás es el dueño de todo lo que hay en este mundo? A sectas como esas que dicen que Dios no gobierna el mundo, que lo gobierna Satanás. Si no tenemos claro esta respuesta de que verdaderamente Cristo es el dueño de todo, no entenderíamos con claridad la tentación ni sus implicaciones. Ahora van a darse cuenta. Satanás en esta tentación lo que apela es al derecho divino de Jesús. En la primera tentación le dijo, tú no eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan, ¿qué problema tiene eso? En la segunda tentación le dijo, tú no eres hijo de Dios, lánzate que te va a recoger. En la tercera tentación le dice lo mismo, tú no eres hijo de Dios, toma lo que te pertenece. Toma lo que te pertenece. Satanás lo que estaba diciendo es, ¿por qué esperar por lo que es legítimamente tuyo? ¿Mereces tenerlo ahora? Recordemos que Jesús se había despojado de toda su majestad y la gloria para ser uno de nosotros. Satanás le dice, ¿por qué someterte como un siervo cuando deberías estar reinando como un rey? Satanás le está simplemente ofreciendo lo que el Padre ya le prometió, pero en un tiempo diferente. Satanás, hermanos, le está ofreciendo gloria sin cruz. Ese es el sentido de la tercera tentación. Gloria sin cruz. Y si aún no estás de acuerdo conmigo, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, un texto que lo deberíamos decir de memoria todos juntos. Pero a veces no sabemos los textos de memoria, pero no entendimos la profundidad del texto. Miren para que ustedes vean que ya Jesús es el dueño de todas las cosas y que Satanás simplemente lo que estaba era cambiando los términos. Dice el texto de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y algún hermano después si tiene alguna duda de que eso significa el cual siendo Dios, podemos aclarárselo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual también Dios que le hizo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden de Dios? Primero tiene que tomar la cruz y morir. El orden del Padre es que tiene que despojarse de todo lo suyo, tiene que humillarse, tiene que tomar la condición de hombre y humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que entonces, verso 9, Dios le exalte hasta lo sumo. Dios el Padre le promete al Hijo exaltación, pero esa tendría que venir después de la obediencia y la cruz. La propuesta de Satanás es: no tienes que pasar por eso. Obediencia hacia la cruz es demasiado duro. Tú puedes tener gloria sin cruz. Mis hermanos, esa es la misma estrategia que Satanás usa con nosotros. Satanás viene a nosotros con las mismas insinuaciones. Puedes conseguir lo que quieras, puedes satisfacer todas tus lujurias. Lo único que tienes que hacer es perseguir tus sueños para obtener las cosas de este mundo e ir tras ellas en la manera del mundo. Esa es la estrategia de Satanás. Nunca serás exitoso siguiendo los métodos de Dios. Eso te dice Satanás. Los planes de la obediencia a Dios son demasiado anticuados y nunca te llevarán al éxito que buscas. Eso es lo que el tentador siempre promete. ¿Qué cosa es? El camino corto. El camino corto. El camino de la obediencia, el camino de la verdad, el camino del servicio a Dios es demasiado largo. Siempre el diablo viene a nosotros con el camino menos trabajoso, con el camino más cómodo para obtener el éxito. La mentira es el camino corto para agradar y obtener favores. Siempre un sí es el camino corto para obtener el éxito. El ser agradable con el pecado, permitir ciertas licencias que sabes están mal, cambiar ciertos principios, es el camino corto para obtener el éxito y las cosas en este mundo. Satanás te dice: ¿por qué ser tan cuadrado? ¿Por qué establecer normas tan altas? Puedes lograr lo que quieras usando este atajo, diciendo estas medias verdades. ¿Por qué enfocarse en la recompensa celestial si puedes darte la vida ancha aquí? Mis hermanos, cuando ponemos nuestros corazones en el dinero, en el prestigio, en el poder o en la felicidad egoísta, estamos cayendo exactamente en lo que Satanás quiso que Jesús hiciera. Poner primero el yo y a Dios el último. Dice MacArthur, y quiero que estés despierto en esto que voy a citar, mi hermano. Dice MacArthur comentando este texto: la voluntad propia siempre es la voluntad de Satanás. Y en consecuencia es por definición lo opuesto a la voluntad de Dios, que para nosotros debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lleva esto a tu vida, mi hermano. Hacer tu propia voluntad siempre es hacer la voluntad de Satanás. Hacer la voluntad de Dios es ir en contra de tu propia voluntad y de la de Satanás. Mis hermanos, Satanás es un falsificador por excelencia. Ofrece lo que parece ser lo mismo que Dios promete, pero a un precio mucho más barato. Es como las falsificaciones chinas. Una tarde me senté con un hermano a hablar en una cafetería. Ese hermano está aquí. Y él me dijo al rato de nuestra conversación, yo veía que el hermano, yo estaba sentado en una cafetería con él dándole unos consejos de la palabra de Dios, que quedamos ese día allí y él y yo estábamos conversando. Pero yo veía que había algo en el hermano que le distraía de lo que yo le estaba diciendo. En un momento así, él me dijo, mi hermano, ten cuidado con ese reloj que te va a traer problemas.
Él pensó que yo tenía un Rolex de oro de más de $20,000 y él estaba preocupado por eso. Él estaba cayendo la tarde, cuando en verdad lo que yo tenía era un Invicta de $40, como este. Satanás es una copia falsa de Dios. Sus promesas son baratas falsificaciones. Satanás te pregunta, ¿tú quieres prosperar? Pues bien, en vez de trabajar honradamente, yo tengo un camino más corto. Sigue métodos más cortos. Cede cuando es ventajoso. Estafa a tus clientes. No seas tan puritano. Sigue los métodos del mundo. Veamos ahora el objetivo final de toda tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mis hermanos, ese es el objetivo final de toda tentación. El gran objetivo de Satanás es hacer que nos rindamos a sus pies en adoración. Satanás es adorado más de la cuenta en este mundo. Él es el verdadero objeto de adoración en todas las religiones falsas. En cada culto a otros dioses, en cada reverencia a cada ídolo y en cada adoración falsa a Dios se adora a Satanás. En 1 Corintios 10, 19 al 20 dice el apóstol, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis participantes de los demonios. Cada sacrificio ofrecido a un ídolo es un acto de adoración a Satanás. Cada incienso o vela que se le pone a un santo católico es un acto de adoración a Satanás. Cada musulmán que va a la Meca y cada oración dicha allí es un acto de adoración a Satanás. Cada acto de santería, brujería, oscurantismo, hechicería es un acto de adoración a Satanás. Cada Ave María ofrecido a una estatua de una supuesta corredentora es un acto de adoración a Satanás. Cada misa católica es un acto de adoración a Satanás. Cada acto de adoración judío en una sinagoga es un acto de adoración a Satanás. Cada asamblea de los testigos de Jehová en donde se ofende al Hijo llamándolo ángel o primera creación de Dios es un acto de adoración a Satanás. Porque mis hermanos, Isaías capítulo 42 versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni alabanza a escultura. Y si se pareció muy fuerte eso que les dije, que cada sinagoga judía adora a Satanás, Jesús se los dijo a los judíos ya. Jesús le dijo en Juan capítulo 14 versículo 5, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oigan las palabras que Jesús le dijo a los judíos de su época, aquellos adoradores de su época que adoraban supuestamente a Dios, pero que querían matarle porque no creían en Él. Hermano, cuando un judío va a la sinagoga y no adora a Jehová en el nombre de Jesucristo, no está adorando a Jehová, el Dios verdadero. Juan capítulo 8, 39 al 44, Jesús dice que los judíos le respondieron y dijeron, lea el capítulo entero, pero aquellos judíos le respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero mis hermanos, el diablo no solo es adorado por medio de adoración y cultos falsos. El diablo también es adorado y reverenciado, servido
cuando nos alejamos de Dios y obedecemos sus tentaciones. Cuando se siguen las maquinaciones del maligno, con cada pecador que se aleja de Dios y busca su propio camino, que es el camino del infierno, el diablo es adorado. Porque como dijera un cristiano del pasado, que murió recientemente, R.C. Sproul, él dijo, o eres amigo de Dios o eres amigo del diablo. No hay términos medios. O haces la voluntad de Dios o sigues las tentaciones de Satanás. La respuesta de Jesús al tentador, esa respuesta que Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una cita directa de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Pero antes de citar Deuteronomio 6, 13, Jesús le dice al diablo una frase que a veces la obviamos. Jesús le dice al diablo, vete de mí, Satanás. O como dice Marcos, Lucas lo obvia, pero Marcos vuelve a decir, apártate de mí, Satanás. Jesús le da una orden al diablo que él debía obedecer de inmediato. Vete, Satanás. Y esa es una expresión autoritativa de su poder y autoridad sobre el diablo. Es por eso que les digo que esta es la más grave de todas las tentaciones. El diablo había llenado la copa de la tolerancia. Y Jesús le dice, apártate de mí. Ya no quiero oír más nada. Apártate de mí, vete de mí. Dice un comentarista, Jesús le dice al tentador que es inútil que siga con sus insinuaciones, que él como hombre estaba dispuesto a hacer solo lo que el Padre quería que hiciera. Juan capítulo 5, versículo 13. Por eso es que mi exhortación es esta frase, solo di no, solo di no. Con demasiada frecuencia decimos tal vez a la tentación en lugar de un firme no. Queremos muchas veces dejar la puerta entreabierta. Cada puerta que dejamos abierta es una grieta por donde se cuela Satanás, mis hermanos. Comienzas un trabajo nuevo y en vez de decir, no puedo trabajar los domingos, prefieres decir, bueno, si hay alguna necesidad, puedo tal vez trabajar algunos domingos. Y en eso nuestro pastor ha sido un ejemplo. Una vez conversando con él en la casa, él me dijo, no, tengo que trabajar un domingo cada 6 meses. Y yo en mi mente, ¿verdad? Que muchas veces influenciada por las cosas de este mundo y hasta por Satanás mismo, yo decía, pero un domingo cada 6 meses no es mucho. Un domingo cada 6 meses viene siendo como un 2% de todo lo que se pide. Pero él decía, si les dejo un domingo cada 6 meses, esa es una grieta por donde ahí va a entrar algo que va a ir en contra de mis principios. No puedo decir mentira, pero bueno, no tengo que decir la verdad tal y como es. Puedo maquillarla o esconder algunos detalles para no ser tan brusco, tan duro. Puedo esconder algunos detalles de mi mal trabajo al cliente, maquillando las cosas que hice mal. Soy un constructor y me pongo abajo y digo, oye, ¿qué más me quedó eso? Déjame, para que no se dé cuenta. Voy a dejar a mi espontaneidad mis oraciones, mi tiempo de lectura y otros deberes espirituales. Eso de trazarme planes o tener propósitos espirituales me hace formal y farisaico. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Medio como religioso. Yo estoy seguro que los evangélicos le tienen tanto odio a que digamos que somos religiosos, porque los evangélicos somos unos vagos, que no tenemos principios. La iglesia cristiana de hoy, tú le dices a tu hermano, ¿a quién te pregunta? ¿Tú eres religioso? Y le dicen, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Pero si Santiago dice claramente que nosotros somos religiosos, la religión verdadera y sin mácula, dice Santiago. ¿Por qué yo no voy a decirlo? ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque religión suena a obediencia, suena a compromiso, suena a devoción. Eso es lo que le suena. Entonces es mejor la espontaneidad. La espontaneidad. Jesús es mi amigo, pero bueno, yo cojo a Jesús cuando yo quiero. La vida cristiana es una vida light, como la Coca-Cola. La Coca-Cola light, todo es light. Mis hermanos, hemos perdido nuestros compromisos. Muchas veces coqueteamos con la tentación como el que deja en la puerta de la casa
solo con la manigueta de arriba, sin pasar la llave en la parte de abajo. Como diciéndole al ladrón, dale, ven, entra. Es como cuando tu hijo te trae un caramelo en la mano y te pregunta si puede comerlo. Pero tú le dices que ya está listo el almuerzo. Pero entonces él te responde, está bien, solo déjame guardarlo en el bolsillo. Pasan unos minutos, entonces notas que él se ha sacado el caramelo del bolsillo y le dice, ¿pero qué haces? No, papá, solo lo saco para olerlo. Pasa otro minuto más y lo encuentras abriendo el papel. ¿Pero qué haces? ¿Ya está el almuerzo? No, papá, es solo para ver qué color tiene. Hasta que el muchacho termina comiéndose el caramelo, obviamente. Nosotros jugueteamos con el pecado de esa manera, mis hermanos. Somos con el muchacho con el caramelo en el bolsillo. No somos capaces de cortar la tentación, porque no confiamos en que Dios prospera al que obedece. Que Dios prospera a aquel que es capaz de cortar. Ese es el sentido de Jesús en el Evangelio. ¿Qué significa que Jesús dice, córtate la mano o sácate el ojo? ¿Es literal que te la saque? No, pero sí es una y otra vez, es un llamado a ser radical. Eso es el sentido de córtate la mano. Es no sigas coqueteando, no sigas jugando, córtatelo. Es un llamado a ser radical. Y en esto del pecado y la tentación hay que ser radical. Di no. Apártate. Hay una última exhortación que quiero hacerles. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros. Como conclusión de este sermón y de toda esta corta serie sobre la tentación de Jesús en el desierto, quiero, mis hermanos, darles algunas claves adicionales para resistir las disímiles tentaciones que nosotros recibimos a diario. Algunas claves que creo son imprescindibles, que sin ellas no podemos como terminar esta serie. En primer lugar, mi hermano, mantente alerta, mantente alerta. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cada vez que vayas al trabajo, mantente alerta. No pongas como dice este escritor, Josh McDowell, en su libro, no dejes el cerebro en la puerta. No lo dejes en la puerta. Mantente alerta. Cada vez que vayas de compra, alerta. Cada vez que enciendas la televisión o el internet de tu teléfono, alerta. Imagina un soldado, y yo no sé cómo César dio esa misma ilustración en la clase. Y yo lo tenía aquí y dije, ¿cómo puede haber dos personas que tengan en el mismo momento? Imagina un soldado caminando por un campo minado. Cada paso debe colocarse con cuidado. Mis hermanos, este mundo es un campo minado y es demasiado peligroso como para vivir sin estar alerta. Sin estar alerta. Tú no puedes poner tu mente en time out ahí, vacía. Y nos encontramos muchas veces con la mente vacía. Segunda cosa importante, ten discernimiento. Y esa palabra parece muy sofisticada, pero ¿qué es el discernimiento? Es el juicio por cuyo medio percibimos la diferencia que existe entre dos cosas. Eso se llama discernimiento. Hermano, pidámosle a Dios tener discernimiento. Discernir claramente qué es bueno y qué es malo. Tener la sabiduría necesaria para poder saber cuándo viene la tentación, cuándo es una oferta que proviene del diablo y cuándo no. Es tener claro cuándo debo decir sí y cuándo es necesario salir huyendo y gritar fuerte. No. Pero aún así, mis hermanos, cuando no tengamos claro cuál debe ser nuestra respuesta, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Mi hermano, cuando no tenemos claro cuál debe ser nuestra respuesta, cuál debe ser nuestra actitud ante algo, no debe ser hacerle el juego al maligno. Debes tener buenos consejeros. Esto fue algo que yo aprendí en la Reforma y mis hermanos que creo que la iglesia tiene que aprender. No las sabemos todas.
Hay momentos que vas a tener que tomar una decisión que no sabes cuál es. Agarra a un buen consejero. No te quedes solo. Agarra a un buen consejero. Busca un creyente maduro que tú puedas llamar y decirle: mi hermano, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué tú harías? Agarra a tu pastor. Llámalo. Mi hermano, necesito que me llames para saber qué tú harías si tú estuvieras en mi posición ahora mismo. Nunca tomar una decisión si no tienes claro en las Escrituras cuál es la conducta que debes seguir. Eso se llama discernimiento. Tercer lugar, llénate del Espíritu Santo. Hermano, esa es una batalla que le pertenece al Señor y debemos llenarnos de sus fuerzas para ganarla. En el himno Castillo Fuerte, un himno que he citado mucho, Lutero tiene claro que esto es una batalla que nosotros no podemos ganar. Dice: nuestro valor es nada aquí. Con él, con Satanás, todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es una fuerza que tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos prepararnos para la batalla. Ser lleno del Espíritu nada tiene que ver con las locuras que se hacen hoy. Nada tiene que ver con el sensacionalismo que hay en nuestros días. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir en dependencia del Espíritu Santo. Ser llenos del fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como dice Gálatas 5. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra inspirada por el Espíritu. Como dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque el Espíritu nunca habla por voluntad propia, sino que Él nos guía a toda la verdad revelada de Dios. Cuarto lugar, ármate con toda la armadura de Dios. Hermano, ya estoy terminando. Abramos todos este texto. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Un texto que probablemente nos sepamos de memoria todos. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice el apóstol: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos. Este es un soldado romano lo que Pablo está vistiendo aquí. Pablo está vistiendo a un soldado romano. Dice que primero tiene que vestirse del cinturón de la verdad, una vida que gira en torno a la palabra de Dios, un compromiso de luchar en el fundamento de la Biblia. Pero siempre voy a terminarte con una pregunta. ¿Cómo puedes tener una vida que gira en torno a la Biblia si no la lees, estudias y memorizas? Dice Pablo que debemos vestirnos con la coraza de la justicia. Eso es santidad personal. Esa coraza de justicia es santidad personal. La vida en santidad es una coraza frente a los dardos de fuego del maligno. El que toma en serio su santificación personal no coquetea con el pecado. ¿Cómo puede alguien ser santo si no toma en serio la gravedad del pecado y su crecimiento en la gracia? En tercer lugar, dice Pablo, ponte el calzado del evangelio de la paz. Una disposición real de vivir y compartir el evangelio. Dice Pablo, usa el escudo de la fe. El escudo de la fe. El creyente vive por fe y para fe. Eso significa que nuestras decisiones, nuestros objetivos, nuestras prioridades están basadas en realidades que no se ven ni se cuantifican en este mundo. Eso es vivir por la fe. ¿Qué es vivir por la fe? ¿Es tener visiones? No, es que tus objetivos no sean de este mundo. Que tú agarres lo que hay en este mundo sabiendo que esto es temporal. Que tú arregles la parada de la guagua, pero es para estar el tiempo en que venga la guagua. Porque nada de esto es tu verdadera casa ni tu verdadero reino.
Por tanto, cuando las tentaciones del maligno se basan en motivos temporales, el creyente que vive por fe es fuerte porque tiene la mirada puesta en realidades que no se ven. En otro lugar dice Pablo que uses el casco de la salvación. El casco está protegiendo nuestras cabezas. O sea, nuestros pensamientos están puestos en nuestra esperanza de eterna salvación. Eso rige nuestra vida. Hermano, repítete cada rato, como si fueras un esquizofrénico. Soy un peregrino aquí. Mi hogar no es este. Cada vez, este país es diferente a nuestros países de origen. Aquí es por tener de más. En nuestros países era por tener de menos. Pero cada rato, repítete, soy un peregrino aquí. Mi hogar no es este. Este no es mi hogar. Este no es mi destino. Por lo tanto, yo estoy viviendo para la salvación. Y en último lugar, Pablo pone una sola arma defensiva. Fíjense que todas las demás armas son más bien armas defensivas. Una sola arma ofensiva. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. Fíjate que Pablo empieza con la Biblia, hablando del cinturón de la verdad, y termina con la Biblia. Pero ahora ya la Biblia no es un arma a la defensiva, sino un arma ofensiva. Con ella nosotros atacamos al maligno. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús comenzó usando la Biblia defensivamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue una defensa de Jesús ante la insinuación de Satanás. Pero ahora Jesús termina con la Biblia dándole una estocada final. Vete de mí, apártate de mí, porque escrito está. Mis hermanos, quiera Dios que esta serie y el ejemplo de Jesús en la batalla directa con Satanás sirva para que nosotros también podamos ganar nuestras batallas. Para que nosotros tengamos, nuestras pequeñas victorias todos los días. Y que esas victorias nos sirvan para con humildad darle gracias a Dios por nuestras victorias. Que con la ayuda de Dios podamos salir victoriosos. Mi hermano, nosotros sí podemos resistir la tentación. Nosotros sí podemos decirle que no a Satanás. Nosotros sí podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Nosotros sí podemos salir victoriosos en las tentaciones. Con la ayuda de Dios nosotros podemos salir victoriosos para darle la gloria a Dios. Que cada vez que nos preguntemos en nuestra cotidianidad, ¿qué Jesús haría? Nos respondamos, resistir al diablo, no seguirle juego, huir de la tentación. Eso es lo que Jesús haría, mi hermano. Vamos a orar. Señor, nosotros te rogamos que tu ejemplo, tu brillo en este combate con Satanás, Señor, impacte nuestras vidas y nos haga ver la dependencia que necesitamos de ti. Jesús, tú has sido para nosotros nuestra guía, nuestro ejemplo, nuestra vida. Y te damos gracias porque cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo, cuando nosotros vemos a Él como un humano que estuvo entre nosotros y que vivió entre nosotros y se enfrentó a Satanás y a sus tentaciones, nosotros vemos el brillo, la grandeza, el ejemplo de Cristo reflejado en nosotros. Padre, te rogamos que tú nos des esa misma fortaleza, la fortaleza de resistir al diablo, la fortaleza, Señor, de vivir para tu gloria. Haznos ser una iglesia madura, una iglesia cuyo único objetivo sea que tú recibas la gloria en cada cosa que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.